Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majovel, bienvenidas al canal. Esta semana os hago una puntada muy chula, súper fácil de hacer, con varetas y cadenas, con este hilo, que es un acrílico, y un gancho del número 2. Con esta puntada tengo una chaqueta hecha y si no es esta puntada, perdonadme, es muy parecida y en el canal. Os la dejaré anclada en el primer comentario y también en la caja de información del vídeo. Bueno, la puntada es múltiplo de 4. Para haceros la muestra os voy a poner sobre unos 24 puntos de cadena. Bueno, la primera vuelta vamos a empezar por un punto de cadena y un punto bajo. 3 cadenas. Salto 3, 1, 2, 3. Punto bajo. Tres cadenas. Salto 1, 2, 3. Punto bajo. Tres cadenas. Salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo. Así vamos a trabajar hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta con punto bajo, La segunda vuelta vamos a levantar 3 cadenas y haremos 3 varetas, aquí donde están las cadenas. Varetas o puntos altos. 1, 2 y 3. Con las cadenas serán 4. Ahora en cada grupo de cadenas vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente y en todos haremos los 4 puntos altos o 4 varetas. Hasta finalizar la vuelta. Mirad, vamos a finalizar la vuelta como hemos comenzado. Haremos los 3 puntos altos, y en vez de hacer el cuarto aquí, lo haremos en el punto bajo, en el último punto, en el punto bajo que tenemos. Ahora, la tercera vuelta, punto de cadena, punto bajo, 5 cadenas. Aquí, entre medio de los grupos de 4 puntos altos que hemos hecho, punto bajo, otras 5 cadenas. Entre medio, punto bajo. Entre medio, punto bajo. Y entre medios de los grupos, punto bajo hasta finalizar la vuelta. Finalizamos con 5 cadenas. Y aquí en el último punto, un punto bajo.
La cuarta vuelta vamos a levantar 5 cadenas. Y aquí en medio de las cadenas que hemos creado, punto bajo. Salto al siguiente, punto bajo. Salto al siguiente, ¿veis? En medio, punto bajo. Salto al siguiente, punto bajo, hasta finalizar. Finalizamos con 2 cadenas y aquí en el último punto con una vareta, que serán como si hiciéramos 5. Y ahora volveremos a la vuelta número 1. Punto de cadena, punto bajo, 3 cadenas. Aquí en medio de las cadenas, punto bajo. Iremos saltando. 3 cadenas, en medio, punto bajo. 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, punto bajo. Hasta finalizar. Finalizamos con 3 cadenas y aquí con punto bajo en el último puntito. Y ahora volveríamos otra vez a repetir la vuelta número 2. 3 cadenas, 3 puntos altos, saltaríamos al siguiente, 4 puntos altos. Recordar que las cadenas hacen como un punto alto. ¿Vale? Y mirar, así de bonito queda. Mirar qué bonito es. ¿Veis? A ver, que se vea. Pues nada, espero que os haya gustado. Mira, por detrás queda así. Por delante y por detrás. Que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Como siempre, que muchas gracias por verme, que muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial. Hasta el domingo. Pero ¿cómo puedes abrir tú la puerta a cabezazos? Nene.